Ayer, así que va a ser un tremendo placer hablar con él. Preparador físico. En realidad él se define como preparador de futbolistas. Vamos a hablar de eso también. Preparó un montón de futbolistas, pero preparó al más grande que tuvimos en este país y en el mundo, el Diego Armando Maradona. Del otro lado está Fernando, el profe Signorini. Es un enorme placer recibirte, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, de entrada agradecerte muchísimo tu tiempo, un sábado. No, bueno, está bien. No hay problema. Bueno, hablando de que recién hablaba de tu profesión, sé que te sentís más cómodo definiéndote como preparador de futbolistas, más que preparador físico, puntualmente. Quiero preguntarte en líneas generales para arrancar a entrar en tema en lo que es tu mundo, ¿qué tareas implica ser un preparador de futbolistas? Bueno, es alejarse un poco del dogma en el que nos educaron, ¿no? Eso de preparador físico fue un término acuñado para designar al entrenador de atletas, Sí, cuando todavía no existían sistemas para otro tipo de deporte y mucho más para los deportes de equipo, ¿no? claro. Preparar un atleta, sí, es preparar sobre todo el músculo, porque es mucho más complejo la preparación de un jugador de fútbol que tiene siempre que tener su sistema cognitivo dispuesto a solucionar la enorme complejidad del juego, elegir si pasar, si se pierde. Además, su sistema emocional también está mucho más implicado que de un atleta, porque un corredor de 100 metros solamente tiene un solo problema: correr lo más rápidamente posible. Claro, Sabe el punto de salida, sabe el punto de llegada, el tiempo es un factor determinante, y en el fútbol no. En el fútbol lo importante es llegar, no importa cuánto se tarde, y el camino a recorrer, es un poco parafraseando Machado, tiene que ser camino al andar, ¿no? Es completamente distinto, y extrañamente todavía se sigue usando esa denominación para designar a quienes se dedican a la preparación del futbolista, porque si bien el fútbol es un deporte de conjunto, está formado por individualidades, y cada una de ellas es distinta, no solamente por el lugar en el campo sí. a donde juegan, sino porque todo su sistema de aportación de energía y su sistema emocional son distintos, inclusive de un día para otro, ¿no? Interesantísima la definición, la diferencia, está buenísimo. Y la tuya es una historia muy linda porque, o sea, sos un chico de Lincoln que decide viajar a España sin pasaje de vuelta, según tengo entendido, para ver cómo entrenaba el Barça de Menotti. Y la vida te termina haciendo conocer a Diego y, bueno, formar parte de la vida de Diego. Quiero preguntarte si crees en las casualidades o esto fue una causalidad en tu vida. Depende del grado de vanidad que tenga uno, ¿no? Yo creo, sí, yo creo que todo se da porque tiene que ser así. Yo soy partidario del determinismo y no del libre albedrío. Yo creo que la vida es un camino que está marcado y uno lo va recorriendo. Claro, lo que sucede es que uno no sabe ver qué te va a ir pasando. A veces también nuestra arrogancia o nuestra soberbia hace que podamos a lo mejor pensar que todo lo que nos pasa es porque nosotros queremos que pase. En realidad las cosas eh, pasan porque tienen que pasar, más allá de que uno cree que pone todo el énfasis para que ello ocurra, pero es un término de raíz filosófica que sería muy difícil de debatir así en tan pocos minutos, ¿no? No, está bien, pero ya con lo que me decís me queda claro tu punto de vista, cómo pensás al respecto. Súper interesante. Fuiste preparador del Diego en el 86, 90 y 94. Y me surge preguntarte, dado que bueno, en el 86 se da nuestra segunda Copa del Mundo, eh, al haber preparado al Diego, vos ya ibas viendo en el día a día, en lo cotidiano, al Diego que después vimos en la cancha. ¿Ya sentías que ese Diego volaba? ¿Que iba a hacer las cosas que hizo en la cancha? Mira, yo cuando comenzamos la preparación yo estaba seguro que ese tenía que ser el Mundial de Diego, no estaba seguro de que pudiera ser el Mundial de Argentina, ¿no? Pero tenía que ser el Mundial de Diego, porque además ella tenía una experiencia
mucho más amplia que la que tenía el 82 en España. Claro. Las condiciones climatológicas le iban a ser sumamente favorables porque la menor presión parcial de oxígeno, la alta temperatura y el smog del Distrito Federal no iban a ser posibles las marcas persecutorias que tanto daño le habían hecho en España. Sin duda, ese tenía que ser su mundial, ¿no? Después, claro, el equipo creció con el paso de los partidos y se llegó al final que todos conocemos, ¿no? Mirá qué interesante ese análisis. Bueno, a mí, por supuesto que yo desde afuera, de no saber nada de preparación, esas particularidades también contaban. Bueno, el tema del smog de México, ¿me repetís esa parte que iba a condicionar la marca persecutoria a Diego respecto del Mundial 82? Claro, y además la altura y la menor presión parcial de oxígeno. Para Claro. eso se necesita una adaptación previa que no todos iban a poder tener. Por eso yo le insistió o le sugerí de comenzar a visibilizar y a preparar el Mundial casi 3 meses antes, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, la preparación increíblemente especial, por lo menos para nosotros de afuera, fue la del 94, ahí en La Pampa, donde las imágenes hoy en día son emocionantes. Esa foto que están vos y Diego ahí corriendo a la par, el entrenador y el entrenado, el jugador, era algo súper emotivo. Y quiero preguntarte qué podés contarme de la intimidad, el esfuerzo que hizo Diego ahí, eh, cómo estaba mentalizado para eso. Y no sé, en lo personal, alguna anécdota o alguna charla puntual que te haya quedado con Diego en lo que era esa preparación para ese mundial que tanto deseaba Diego, para el que tanto se preparó, ¿no? Sí, también ese era un momento muy particular de su vida porque él había abandonado el fútbol, Sí, había aumentado notoriamente su peso corporal, también estaba debatiéndose con su problema de adicción, pero bueno, el 5-0 de Colombia en el Monumental hizo que toda la gente corriera su nombre y eso hizo que tras la invitación por parte de la AFA volviera a pensar en eso que parecía una utopía de jugar ese que sería después su último mundial. Y sí. para eso puso absolutamente todo de sí porque iba a ser el primer mundial, como él mismo me comentó, que van a ver en esas condiciones jugando una Copa del Mundo. Claro. Así que sí, fue, siempre lo repito, desde los 4000 días que yo pasé junto a él, esos son los 10 días que recuerdo con más cariño y que los elijo Mirá vos. todos los que pasé junto a él, porque fue un momento, te repito, muy especial. Era casi un imposible pensar que él iba a volver. Pero bueno, como el ave fénix volvió a resurgir una vez más de las cenizas y después pasó lo que pasó, logró un estado de forma Increíble cómo estaba. ideal para el momento que estaba pasando. Y después terminó como terminó, él mismo se encargó de explicarlo diciendo que le habían cortado las piernas, ¿no? ¿Qué tan intensos eran esos entrenamientos? O sea, ¿a qué hora se levantaban? Más o menos contame un poquito a nivel horario cómo era la cosa. Porque uno, No, despertábamos cerca de las 9 de la mañana porque hacía mucho frío, era pleno invierno y en ese lugar inhóspito, en el medio del monte pampeano, las condiciones también eran duras, muy extremas. Así que como teníamos todo el día para nosotros, sí, se trataba de privilegiar el descanso, que durmiera bien, porque la adaptación al esfuerzo al principio iba a ser muy complicada, tenía casi 12 kilos de más, claro, pero bueno, su amor por el juego, su determinación por llegar de la mejor manera, ese juramento que se había hecho para poder mostrarle a sus hijas cómo era su papá jugando un mundial, el amor por la camiseta argentina y el amor por la pelota, hicieron el resto. Ocupábamos casi todo el día en distintos tipos de tareas, pero no con el ánimo de que cada una de ellas sirviera para que estuviera mejor, sino para
que su cabeza no estuviera pendiente del síndrome de abstinencia o la necesidad de recurrir a lo mejor a su adicción. Claro, claro. Ese era el propósito y por eso elegí ese lugar inhóspito, lejos del mundanal ruido, para que él volviera a tener la posibilidad de estar solo con sí mismo y rodeado de muy poca gente, sobre todo de gente ligada a sus afectos, en un lugar que realmente fue maravilloso. ¿Y él te contó qué expectativas tenía respecto al Mundial? Porque había un equipo increíble y Diego así como estaba, hay mucha gente, yo opino igual, que si no lo hubieran sacado a Diego, yo creo que Argentina tenía muchas probabilidades de pelear un campeonato del mundo. ¿Él qué te decía respecto de eso? La idea era llegar, poder volver a jugar un Mundial? ¿O él también te hablaba de no solo llegar a jugarlo, sino que él creía que podía traer la Copa de nuevo? Ah, sí, si no hubiera pensado eso, ni siquiera lo hubiera intentado. Claro, el Diego... Estaba seguro, además, por todo. Por la influencia de los compañeros, que tenían un equipo de un potencial enorme. Es más, yo creo que si Diego no hubiera sido convocado, esa selección hubiera llegado mucho más lejos, pero el golpe anímico que sufrieron los muchachos tras la suspensión de él hizo que después terminara como terminó, no se pudieron reponer, ¿no? Claro, claro. Recién decías que vos lo llevaste a ese lugar y además de lo físico, el tema mental, de aislarlo de sus adicciones. Y esto lo digo a título personal, de hecho cuando vos me confirmás la nota y le comento a un montón de gente, tengo varios amigos que están en psicología deportiva, que estaban locos por escuchar la nota. Yo creo que vos sos un tipo muy querido porque todos entendemos que vos sos parte de la vida de Diego y que representás la parte que lo impulsaba y lo motivaba a hacer lo que mejor hacía, cuidando su físico, digamos, la parte linda, la parte de la salud de Maradona. Vos eras el tipo que lo acompañaba en la parte de Diego que si hubiera predominado por sobre la otra, probablemente hoy tendríamos a Diego con nosotros. Quiero preguntarte respecto de las adicciones y demás. Diego era un tipo que cuando entraba a la cancha, cuando entrenaba con vos, ¿era un Diego que se transformaba ahí en el pasto o era el Diego con las luces y las sombras todo el tiempo? También ahí en los entrenamientos. Si era un tipo, no. ¿Cómo era eso? Cuando él entrenaba y tenía a su novia de toda la vida con él, hacía abstracción de todo. Él mismo lo dijo, ¿no? Cuando uno entra a la cancha, está en el documental de Asís Capadia, no sé si lo vieron. Sí. Claro, y él mismo se encarga de decirlo. Cuando uno entra a la cancha, uno se olvida de todo, de las angustias, de los temores. Sí, tenía ese poder de abstracción, ¿no? Estaba en campo de juego y con la pelota no había absolutamente nada que lo pudiera turbar, ¿no? Y su decisión siempre era la misma, de tratar de llegar lo más alto posible, porque él además sabía que tenía las condiciones. Lo que pasa que le habían ocurrido en esa vida exagerada que tuvo, te imaginas la cantidad de lomo de burro y de curva de 90 grados con el precipicio al lado que tuvo que recorrer, ¿no? También por elección propia, porque él en definitiva hizo la vida que quiso. Vivió a su manera, absolutamente. Absolutamente, sí. ¿Y cómo era? Bueno, te leí alguna vez decir, me encantó leerlo así, que a vos no te importaba Maradona, a vos te importaba Diego. Y no es una frase menor en el entorno de Diego, donde había mucha gente que le importaba Maradona y no le importaba Diego. ¿Cómo era tu vínculo con él? ¿Cómo eran los entrenamientos con él? ¿Era un tipo que te tenía una confianza además de entrenar, cuando estaban ahí tomando algo y charlando, te contaba cosas personales, te buscaba tu opinión en determinados temas? ¿Cómo era ese vínculo que tenías con él? Claro, por eso es lo de preparador de jugadores, ¿no? Porque yo siempre, no siempre, pero descubrí que 1 gramo de tejido cerebral pesa mucho más que 75 kilos como pesaba en ese momento. Entonces yo, como le dije en un primer momento, si querés que te ayude, te tengo que conocer, porque es mucho más fácil ayudar a quien se conoce. Claro. Y a quien se quiere además, ¿no? Por supuesto. Tampoco soy
la Madre Teresa de Calcuta, pero yo tenía que saber de sus certezas, de sus dudas, de sus temores, de sus sueños. Tenía, por supuesto, también que conocer a su círculo más cercano, porque todo tiene que ver con todo en la vida de una persona. Yo siempre tuvimos una relación de mucho respeto y también de mucho afecto, ¿no? Y eso prevaleció en todo momento, y sí, también él fue el que se encargó de decir con esa manera también exagerada que tenía, que bueno, que yo era para él, no sé, exageraba para todo, y eso también. ¿Es cierto que los picaditos con Diego, si le metías un caño, se recontra calentaba, a pesar de que pueda querer mucho a la persona? Ah, sí, no, y yo siempre, la mayoría de las veces jugaba en contra de él porque eso era lo que quería, ¿no? Picarlo con él. Con eso, te imaginas lo que era hacerle un caño a Maradona. ¿Qué le decías? Era... ¿Estás lento, Diego? Sí, bueno, como siempre, viste, esos chistes y esas cargadas que hacen durante Pero la pasamos bárbaro, la verdad que... eso sí, por más que si fuera perdiendo, jugaba hasta que daba vuelta al resultado, porque si no, no se podía ir nadie de la cancha, no aceptaba ni siquiera la idea de poder imaginar que perdía algo, ¿no? Sí, un animal competitivo. Sí, total. Sí. Cuando fue el partido con Inglaterra en el 86, ¿es cierto que le comentaste algo del gol con la mano a Diego? Quiero saber si fue cierto y qué te dijo. No, se lo recriminé cuando me enteré que lo había hecho con la mano. Claro, porque ¿Cómo fue? ¿Qué le dijiste, Diego? No, eso no. Claro, sí, fue una porquería. A mí no me vengas con eso, porque la trampa es una porquería en el fútbol, como la vida. Nada, tómatela, le robé la cartera. No, ¿qué robaste la cartera? Y si el gol lo hubiera hecho Lineker, todavía estábamos en guerra, y no por las Malvinas, sino por... Totalmente, Claro. sí, pero me imagino, no, me parece me parece increíble solo imaginar al Diego defendiendo, bueno, viste, el Diego, y bueno, porque bueno, eso es todo un debate, viste, que hay gente que dice, bueno, como fue la guerra, una mano no es tan grave, pero bueno, una guerra es otra cosa que fue grave y diferente, y el deporte es el deporte, y viste que hay gente que hoy en día está de acuerdo con el gol con la mano y hay gente que no. Bueno, por eso te digo, pero también así está el fútbol y así está la sociedad, ¿no? Sí. Cuando la trampa me favorece es válida, y cuando me perjudica, entonces que no se quejen tampoco de la corrupción, que no se quejen de todas las cosas que le pasa a la sociedad, que está en gravísimos problemas. El deporte tiene que servir porque además es una construcción cultural de las clases populares, tiene que servir como un maravilloso argumento para ser mañana mejor que hoy. Y te repito, todo lo que tiene que ver con los ilícitos, yo siempre me opongo precisamente por eso, porque yo sueño no solamente con un fútbol mejor, sino con una sociedad completamente distinta. Ahora después, ¿viste? Cada cual que saque sus cuentas y que arriba las conclusiones que quiera. Yo tengo las mías, ¿no? Sí, aparte la sociedad futbolera argentina no es que no busque injusticia. Lo que no le gusta son las injusticias en contra. Pero si la injusticia es a favor, no pasa nada. Es una locura. Claro, porque después en el Mundial del 90 todo el mundo a quejarse por el penal faltando pocos minutos para Alemania, y yo decía, ¿qué nos quejamos nosotros si nosotros ganamos un partido clave del Mundial con un gol con la mano? Entonces, ves que cuando es contra, está todo mal, y si es a favor está todo bien. No, ni uno ni otro, por más que sea contra quien. ¿Qué tenía que ver los jugadores ingleses con la decisión del gobierno? Y además, todos se olvidan de que en definitiva esa guerra comenzó por un manotazo desesperado de los integrantes de la Junta de ese momento. Eligieron ese camino brutal para tratar de perpetuarse en el poder. Absolutamente. Yo tengo mala vista, pero buena memoria, ¿no? Y con una plaza llena. Exacto. Sí, que no es tampoco un detalle menor. Claro. Volviendo a lo que fue el 94, bueno, ¿cómo lo viviste vos, al margen el dolor por lo que le pasó a Diego? Vos que también estuviste ahí, vos que fuiste el que lo entrenó, vos que sabés todo lo que él dio. ¿Cómo lo viviste cuando esa enfermera se lo lleva y pasa todo lo que pasa, que nos mató a todos?
En vos el impacto debe haber sido todavía mayor porque vos sabes muy bien y más que nadie lo que hizo Diego para llegar. Sí, sí, sobre todo por él, ¿no? Sí, Por él, porque en definitiva, fuerza que había hecho había sido brutal, pero el poder es insensible a eso, ¿no? Él había dado mucho fastidio, los había ridiculizado, y no se lo iban a permitir desde mucho tiempo antes, ¿no? Pasó también con esa brutal hipocresía de que cuando lo suspendieron por doping en el partido contra el Bari en abril del 91, ¿por sí. qué? Y bueno, porque el limón ya no tenía más jugo, y entonces, ¿para qué servía? ¿No? Pues en el 94 pasó exactamente igual, primero lo motivaron, lo sedujeron para que jugara, y una vez adentro, porque el Mundial con Maradona adentro tenía otro tipo de interés De- para los sponsors y para el poder mismo, ¿no? Y sí. una vez que estuvo adentro, no sea cosa que salga Argentina campeón y muestre la imagen del Che y de Fidel que tenía grabado en su cuadro. El poder es impiadoso, ¿no? Y Absolut- desgraciadamente el poder no lo tienen los futbolistas, extrañamente, todavía, no. Lo tienen tipos que bueno, que son mercaderes y los utilizan a ellos de la manera en que los utilizan, por ejemplo, ahora con el Mundial de Qatar, con más de 5.000 muertos en la construcción de los estadios, y sin embargo se va a jugar y nadie dice nada. sí, Se ha sí, es una transformado el locura. deporte. ¿Cómo, Sí. cómo la política ensucia la pelota? Yo todavía recuerdo, bueno, yo no existía, pero qué pocos gestos hubo como el de Johan Cruyff, que en el 78 decidió no venir al Mundial. Sí, pero también en eso hay un error, porque yo soy amigo de gente muy amiga de Johan, Sí, ¿qué pasó? y Contame. no, fue un problema que tuvo porque creo que 3 meses antes del Mundial, su casa, cuando él no estaba, fue asaltada, y bueno, y su familia, su esposa y sus hijos la pasaron muy mal, ¿no? Entonces, debido a eso fue que la familia le pidió por favor que no se ausentara tanto Ah, tiempo para el Mundial, y y después, Johan y después decidió... los medios para variar hicieron la historia épica, digamos. Ah, bueno, sí, sí, los medios, sabes cómo Qué son. bueno saberlo, la verdad que no lo sabía, qué bueno saberlo. En algún Sí. momento dijiste que era un milagro que Diego estuviera vivo. Me imagino que por conocerlo y por... ¿Vos crees que Diego tuvo un físico, una genética privilegiada para, a pesar de la vida que vivió en general, a los 60 años, haber estado... Porque la última etapa de Diego estaba muy mal, pero hubo momentos 4 o 5 años antes del triste final de Diego que se lo veía bastante bien, mejor físicamente. ¿Crees que tuvo que otro tipo con un físico diferente al del Diego no hubiera llegado a vivir lo que vivió Diego? Sí, yo creo que fue un milagro de la genética, ¿no? Porque la vida de él fue realmente brutal. Él vivió como quiso, siempre con el pie a fondo en el acelerador. Vivió como quiso, Sí. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista yo me quedo tranquilo porque él no quería durar, él quería vivir. Ah, Y, qué, y era su elección, más allá de que después es muy triste todo, pero te repito, fue en cierto sentido su decisión, que también podría haber estado obnubilado por el tema de la adicción, pero ese era su destino y tenía que ser de esa manera, en ese lugar y a esa hora, ¿no? no, me quedo con que Diego no quería durar, quería vivir. Claro. Es toda una frase, interesantísimo. Para ir Sí. terminando, Fernando, contame un poquito tu actividad hoy, contame si seguís haciendo, cómo estás ligado con el mundo del fútbol, contame un poquito cómo continúa tu vida hoy. Sí, hace un tiempo regresé de México, donde estuve de septiembre del año pasado en Chivas de Guadalajara, Sí, tal vez con posibilidad de volver a lo mejor para fin de año. Mientras tanto estoy formando parte de la Escuela de Entrenadores de César Menotti hermoso. y viajando por diversos lugares a dar charlas, en conferencias, en clínicas de fútbol. Sí, sigo ligado en este caso al fútbol, al deporte. Y me imagino que sos un tipo que sale a correr, le metés caminata, trote todos los días, ¿no? Sí, casi todos los días, sí, en la medida en que pueda, que no tenga otro tipo de actividad. Lo hice desde siempre y si no lo hago es como que
te falta algo, ¿no? Para mí es absolutamente normal. Sí, sí, totalmente. Bueno, Fernando, la verdad para mí ha sido un placer inmenso conversar con vos, conversar de Diego, y bueno, muy interesante todo lo que dijiste. Hace 9 años está este programa, pero bueno, te aseguro que ha sido una de las notas más lindas que hice. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias por el mismo. Muchísima suerte a vos y a la audiencia. Y Hasta pronto. perdóname, Sí. te voy a robar la frase que leí hoy. Me voy a tomar el atrevimiento de recordar, porque a mí me encanta, yo tengo muchos libros de Fontana Rosa, Sí. y vi en tu estado una frase de Fontana Rosa que te la voy a robar. Se lo vas a robar a él. Se la voy a robar a él, pero te la voy a robar a vos porque no la conocía. Eh, Déjame que acá la tenía. Que va un poco asociado se me ocurrió esto porque va bastante asociado a lo que hablábamos recién, ¿no? También además del poder, el tema del fútbol y lo que hay rodeando al fútbol, el tema de los medios, cierto Sí. periodismo. Y el negro Fontana Rosa decía, debido a que la velocidad de la luz es mucho mayor a la del sonido, ciertas personas nos parecen brillantes un rato antes de escuchar las pelotudeces que dicen. Sí. Así que te robo esa frase que es del negro Fontana Rosa. Me encantó y va acorde a muchas partes del mundo del fútbol fuera de la cancha. Así que, bueno, me encantó esa frase. Un gustazo, Bueno, Fernando, y que siga lo mejor, como siempre. un abrazo enorme. Hasta pronto. Gracias, suerte. Chau, chau. Pasaba el profe Fernando Signorini. Qué charla interesante, por favor. Qué fenómeno este tipo. Uno de los tipos que mejor le hizo a Diego Maradona. Hemos hablado con un tipo que realmente le hizo bien a Maradona. Podríamos hablar con un montón de gente que conoció a Maradona, pero bueno, este tiene la particularidad de que es un tipo que le hizo muy, muy bien a Diego Maradona. Voy a decir la persona que ha ganado una docena de Fatay de El Rey del Fatay. Un segundito que acá tengo. Ahora voy a estar subiendo el video a las redes, por supuesto.